mambo tienen adolescencia, montados en el tren para beberse la dulzura, gozando de estos ritmos los vecinos, apropiando esta cultura, apropiando esta cultura. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente en el programa Análisis Semanal para nuestro último bloque con nuestras últimas secciones que están al azar y vamos a pasar a ellas, que alguien de nuestros invitados en el estudio saquen la última que va a estar al azar y queda la última por descarte. Tenemos para esta sección tarot. Tenemos el tarot. ¿Cómo van a ser recibidos en el tarot? Vamos a ver con el juego de los arquetipos de Jung y el método de Alejandro Jodorowsky. ¿Cómo van a ser recibidos los sucesos astronómicos del 2013? Que tenemos una serie de sucesos astronómicos para este año, ¿no, Luis? Uno interesante, ¿no? Que bueno, vamos a resumirlos un poco. El 21 de enero, conjunción entre Luna y Júpiter. Del 2 al 26 de febrero, el planeta invisible, que es cuando Mercurio podrá verse fuera de del círculo, pues en la corona, sí, ¿no? En las periferias del Sol, por eso se llama planeta invisible. Del 10 al 24 de marzo, el cometa Pan-STARRS se acercará a 4 grados a la derecha de la luna creciente, o sea, sí va a poder verse. El 25 de abril, eclipse lunar, que solamente se podrá ver en Europa, África y Australia y una gran parte de Asia. 9 de mayo, anillo de fuego, que es un eclipse parcial en donde queda un poco el anillo del Sol y dentro la circunferencia de la Luna. El 24 y 30 de mayo, baile de planetas, tenemos Mercurio, Venus y Júpiter, que se va a ver Venus 6 veces más brillante que Júpiter. El 23 de junio, la superluna aparecerá muy grande al estar a la menor distancia de la Tierra. Varios de estos fenómenos volverán a ocurrir hasta el 2026, 2023. En agosto tenemos las lágrimas de San Lorenzo, el 12 de agosto, que es una lluvia de meteoros de gran intensidad que puede alcanzar hasta 90 meteoros por hora. El 3 de noviembre, eclipse híbrido, que es cuando el eclipse es parcial y cambia a un eclipse total, y esto en conjunción con el cometa Ison, descubierto el año 2012, que incluso por su brillo será visto a la luz del día o más grande que la luna. En diciembre, lucero del alba es Venus. Ese es el que va a estar más intenso de todos, ¿no? Porque se va a ver a luz del día. Un cometa que se va a ver a plena luz del día. Una estrella brillando más grande que la luna a plena luz del día. Este cometa Ison podrá ser visto a principios de octubre del 2013 y se dejará de ver hasta enero del 2014. En diciembre, el lucero del alba, que es Venus, será tan brillante que se podrá ver hasta 3 horas después del amanecer. No volverá a ser tan brillante hasta el 2021. Y cerrando el año, 13 y 14 de diciembre, la lluvia de meteoros más intensa del año son las Perseidas, alcanzando 120 meteoros por hora. Muy activo el año que entra en ese sentido, por eso la pregunta. Bueno, vamos a ver cómo van a ser tomadas todos estos fenómenos astronómicos este año. La primera carta que nos aparece para esta pregunta es la carta de la luna, nos aparece en posición inversa, lo cual nos habla de decepción de menor importancia, advertidos antes de consumarse el daño, errores insignificantes, superación de malas tentaciones.
eso nos habla de dónde se viene, es decir que ya varios de estos eventos ya son muy preparados o descubiertos con mucha antelación, ¿no? Por ser astronómicos se pueden prever con mucha antelación, pero además nos dice advertencias antes de consumarse el daño, es decir, para mucha gente este tipo de cosas lo que van a suponer son advertencias, ¿no? La gente los va a tomar, es el principal significado que la gente desde siempre ha tomado ante los fenómenos astronómicos, que pues son simplemente... No, y si hay uno, aquí no dice, pero en febrero va a pasar uno que se llama Apophis, y que va a estar menor, o sea, va a pasar más cerca que la altura que tienen los satélites artificiales, lo que podría ser que la Tierra lo jale y en su siguiente vuelta impacte. Ya se estrelle. Totalmente, porque eso es lo que temen. Bueno, una advertencia, ¿no? Nos dice ese va a verse el 15 de febrero. Dice, ajá, advertencia antes de que se consume el daño, entonces a lo mejor también se puede referir a esa advertencia, ¿no? La segunda carta que nos aparece es el mago y también nos aparece en posición invertida. Nos habla de debilidad de voluntad, ineptitud, inseguridad, retrasos, voluntad aplicada a malos fines. Es decir, la voluntad que se va a aplicar, toda la voluntad que se va a aplicar alrededor de estos fenómenos astronómicos, o la mayor parte, es una voluntad aplicada a malos fines, es decir, a modos esotéricos en lugar de asuntos científicos astronómicos. O sea, en vez de astronómicos los van a hacer astrológicos. Astrológicos, exactamente, no premoniciones, cosas que nos advierten de otras cosas, y nos dice... aplicado a malos fines e indecisión, lo único que generan todo ese tipo de interpretaciones son indecisión, más incertidumbre en las personas, más temor, que las haga pues no tomar decisiones concretas, ¿no? Que las desvíe de un accionar concreto. Bueno, nos aparece como tercer carta el emperador. El emperador nos aparece en esta ocasión de pie, que es la carta que nos habla hacia adelante, ¿no? Y nos está diciendo el emperador de pie, poder mundano, capacidad, confianza, riqueza, estabilidad, autoridad, influencia masculina, presión directa y comunicación, fuerza y consecución de metas. Es decir, al final de todos estos fenómenos astronómicos y toda esta incertidumbre que generan indecisión con estas interpretaciones que generan en la población, quien termina muy bien parado son el gobierno, las instituciones, ¿no? La autoridad, son quienes están ejerciendo y van a terminar mediante este tipo de interpretaciones fatalistas, ejercer una presión directa sobre los ciudadanos, ¿no? Nos dice confianza, una confianza en el emperador, o sea, el emperador confía demasiado en sí mismo, ¿no? Esa es una acción que pudiera ser negativa, un exceso de confianza, ¿no? Se podría traducir en una suposición del arquetipo llevado al extremo. Bueno, pues entonces lo que nos estaría diciendo en concreto ya la lectura de las tres cartas sería eso, o sea, estas interpretaciones que vienen de tiempo atrás o que siempre se han usado, estas interpretaciones fatalistas sobre los fenómenos astronómicos, genera en el momento más incertidumbre, más temor, más indecisión, que posiciona a los estados, a los gobiernos en una mejor situación, ¿no? Eso podría ser la interpretación ya completa de la tirada, ¿no? De la tirada, ¿no? ¿Algo que quieran comentar? Vale, vamos a pasar entonces, ahora sí, ya a nuestra última sección, nuestros últimos minutos que nos quedan en la lectura. Y ahora sí, en lectura tenemos Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Bueno,
Yo en diferentes ocasiones les he comentado que cuando veo al ejército por las calles me siento como en una novela de Eduardo Galeano, ¿no? Y vamos ahora sí a leer una novela de Eduardo Galeano. Bueno, vamos a comenzar por la introducción para que... Antes de la introducción viene una cita. Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Proclama insurreccional de la Junta Tuitiva en la ciudad de La Paz el 16 de julio de 1809. 1809. ¿No? Y bueno, ahora uno ve situaciones tan fuertes y parece llegar a la estupidez, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, la introducción. 120 millones de niños en el centro de la tormenta. La División Internacional del Trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz, se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta, ¿no? Y bueno, sí, o sea, efectivamente, ¿no? Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas donde la realidad derrotaba la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan consumiéndolos mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Es que así es. Son mucho más altos los impuestos que cobran los compradores que los precios que reciben los vendedores. Y al fin y al cabo, como declaró en julio de 1968 Kobe T. Oliver, coordinador de la Alianza para el Progreso, hablar de precios justos en la actualidad es concepto medieval. Estamos en plena época de libre comercialización. Cuando más libertad se otorga a los negocios, más cárceles se hace necesario construir para quienes padecen los negocios. Nuestros sistemas de inquisidores y verdugos no solo funcionan para el mercado externo dominante, proporcionan también caudalosos manantiales de ganancias que fluyen de los empréstitos y las inversiones extranjeras en los mercados internos dominados. Se ha oído hablar de concesiones hechas por América Latina al capital extranjero, pero no de concesiones hechas por los Estados Unidos al capital de otros países. Es que nosotros no damos concesiones, advertía ya por 1913 el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Sí, no, pues claro que no dan concesiones, ni una la han dado, ¿no? Simplemente, por ejemplo, en los subsidios, ¿no? Para el campo. Ajá. Ellos piden a todos los demás países que no subsidien al campo, pero ellos sí subsidian a su campo un 80%. Sí, digo, y los países ricos subsidian, aunque no... Digo, Francia también subsidia un tanto por ciento su campo, ¿no? Dices, bueno, no sé qué onda, ¿no? Él estaba seguro. Un país, decía, es poseído y dominado por el capital que en él se haya invertido, y tenía razón. Por el camino hasta perdimos el derecho de llamarnos americanos, aunque los haitianos y los cubanos ya habían asomado a la historia como pueblos nuevos un siglo antes de que los peregrinos del Mayflower se establecieran en las costas Plymouth. Ahora América es para el mundo nada más que los Estados Unidos. Sí, pues sí, ¿no? O sea, porque ellos cómo venden, ¿no? Dentro de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Y cómo ellos se venden, bueno, pues como América, ¿no? Lo cual a todos nos desagrada. Sí, a todos los que pertenecemos a este continente. Y no a esa nación. Y no a esa nación. Nosotros habitamos a lo sumo una Sudamérica, una América de segunda clase, de nebulosa identificación.
Es América Latina la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o más tarde norteamericano y como tal se ha acumulado y se acumula en lejanos centros de poder. Todo, la tierra, sus frutos y sus propiedades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos, el modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados desde fuera por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función, siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno. Sí, ¿no? Claro. Sí, O sea, un momento fue Londres, como Nueva York, como, bueno... Y algún momento París, Argentina fue España. Argentina fue el granero del mundo. Sí, claro, ¿no? O sea, si en algo se distinguiera en eso, ¿no? O sea, por eso era Se una sienten orgullosos. potencia en América Latina, Ajá. ¿no? Realmente Porque proveían de granos a las grandes capitales A las en grandes. turno. en turno. Y otros proveían de otra cosa. O sea, cada quien, ellos dividen la producción de América conforme a lo que ellos van necesitando. No, tú haces esto, tú el otro. Así es. Yo quiero drogas. A cada quien le van... Cuba era un burdel. Y es que así no ellos en su teoría no revientan a los países, ¿no? Porque a uno le especializan en algo y nada más hacen que modifiquen sus leyes en ciertas cosas que les beneficien, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ellos en las cuestiones agroalimentarias, pues bajos sueldos para poderlos explotar bien, ¿no? En donde es la carne, pues igual, ¿no? Y así, ¿no? En los diferentes países, pero bueno. Y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de 2 eslabones y que, por cierto, también comprende dentro de América Latina la oposición de los países pequeños por sus vecinos mayores y fronteras adentro de cada país, la explotación que las grandes ciudades y los puertos ejercen sobre sus fuentes internas de víveres y mano de obra. Hace 4 siglos ya habían nacido 16 de las 20 ciudades latinoamericanas más pobladas de la actualidad. No, pues es que, por ejemplo, lo que es ahora la Ciudad de México, pues desde antes de que llegaran los españoles, ¿no? Digo, tampoco vamos a decir tanto, ¿no? Pero sí ya tenían más siglos, ¿no? Ok. Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos, otros ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos. La historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros. Los imperios y sus corporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra y los alimentos se convierten en veneno. Potosí, Zacatecas y Uro Preto cayeron en picada desde la cumbre de los esplendores de los metales preciosos al profundo agujero de los socavones vacíos, y la ruina fue el destino de la pampa chilena, del salitre y de la selva amazónica del caucho. El norte. Perdón, en Yucatán fue el enequén. ¿Lenequén? Sí. La fibra sintética vino a darle en la madre al enequén y entonces cayeron todas las haciendas enequeneras. ¿Hubo una guerra de qué? Hubo una guerra del enequén. Sí. Los bosques argentinos del Quebracho o ciertos pueblos petroleros del lago de Maracaibo tienen dolorosas razones para creer en la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el imperialismo usurpa. La lluvia que irriga a los centros del poder imperialista ahoga los vastos suburbios del sistema. Del mismo modo y simétricamente, el bienestar de nuestras clases dominantes hacia adentro, dominantes desde fuera, es la maldición de nuestras multitudes condenadas a una vida de bestias de carga. La brecha se extiende.
hacia mediados del siglo anterior. Perdón, O y sea, en el caso, 1800. no solo bestias de carga, en el caso de Cancún y todas las zonas hotereras, a servidumbre, ¿no? Pretenden, dicen miles de empleos, pero todos de servidumbre. Pues sí, pero pues tienen que cargar las cosas de la gente. Algunos solo limpian Buenos baños, días. ¿no? Algunos limpian las vomitadas de De toda la gente que se va de vacaciones. la gente que vacaciona. Sí, sí, eso. Pero bueno, son vomitadas extranjeras. Ay, guácala. Digo, guácala cualquier vomitada. Ok. La brecha se extiende. Hacia mediados del siglo anterior, el nivel de vida de los países ricos del mundo excedía en un 50% el nivel de los países pobres. El desarrollo desarrolla la desigualdad. Richard Nixon anunció en abril de 1969 en su discurso ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, que a fines del siglo XX el ingreso per cápita en Estados Unidos será 15 veces más alto que el ingreso en América Latina. Bueno, sí, a finales del siglo XX, cuando ellos tuvieron su unipolaridad, pues ficticiamente, pues sí tuvieron niveles per cápita. Ajá. Bueno, a crédito, ¿no? A Pidieron crédito, su nivel pero per bueno. cápita. La fuerza del conjunto del sistema imperialista descansa en la necesidad, en la necesaria desigualdad de las partes que lo forman, y esa desigualdad asume magnitudes cada vez más dramáticas. Los países opresores se hacen cada vez más ricos en términos absolutos, pero mucho más en términos relativos, por el dinamismo de la disparidad creciente. El capitalismo central puede darse el lujo de crear y creer sus propios mitos de opulencia, lo que decíamos de Estados Unidos, ¿no? Él sí se creó sus propios mitos de opulencia y unipolaridad. y unipolaridad. Ok, pero los mitos no se comen, y bien lo saben los países pobres que constituyen el vasto capitalismo periférico. Pregúntele a Grecia. Sí, claro, ¿no? El ingreso promedio de un ciudadano norteamericano es 7 veces mayor al de un latinoamericano y aumenta a un ritmo 10 veces más intenso. Y los promedios engañan por los insondables abismos que se abren al sur del río Bravo, entre los muchos pobres y los pocos ricos de la región. No, y es que ahora, de por sí, bueno, en todos los países siempre ha existido la pobreza, no incluido el imperio norteamericano. Pero, o sea, ahora, en realidad, pues ellos también ya experimentan demasiado la pobreza, como las Ten Cities, como El Ten City, Occupy Wall Street y todos esos movimientos, ¿no? que acaban de asesinar a un miembro de De Occupy Wall Wall Street. Street. Oh, sí, es cierto. No, y además los están investigando por terrorismo, ¿no? A ellos. También. En la cúspide, en efecto, 6 millones de latinoamericanos acaparan, según las Naciones Unidas, el mismo ingreso que 140 millones de personas ubicadas en la base de la pirámide social. Hay 70 millones de campesinos cuya fortuna asciende a 25 centavos de dólar por día. En el otro extremo, los proxenetas de la desdichada se dan el lujo de acumular 5.000 millones de dólares en sus cuentas privadas de Suiza o Estados Unidos, y derrochan en la ostentación y el lujo estéril, ofensa y desafío, y en las inversiones improductivas que constituyen nada menos que la mitad de la inversión total, los capitales que América Latina podían destinar a la reposición, ampliación y creación de fuentes de producción y de trabajo. Claro, ¿no? Realmente crear una infraestructura para progresar, o sea, bueno, crecer como nación, ¿no? O sea, un proyecto de vida donde realmente sí se planifique los recursos naturales para la misma nación, que sabemos que eso no ocurre, ¿no? Bueno, o sea, Ni de chiste va a ocurrir mientras ellos estén al mando, ¿no? Mencionaba a Dragon Mart. O sea, explotar la naturaleza a costa del país, de los nativos, y saco lo que puedo. Las naciones langosta. incorporadas desde siempre a la constelación del poder imperialista, nuestras clases dominantes no tienen el menor interés en averiguar si el patriotismo podría resultar más rentable que la traición o la mendacidad es la única forma posible de la política internacional. Bueno, La mendacidad es la única forma de la política internacional. ¿El párrafo? se hipoteca la soberanía porque no hay otro camino.
Las coartadas de la oligarquía confunden interesadamente la impotencia de una clase social con el presunto vacío de destino de cada nación. Termina ese párrafo para no... Párrafo, bueno, pues ya se nos más terminó el tiempo. Les recomendamos que lo busquen y le den una releída porque va a dar muchos argumentos. Aquí nos comentan que les agrada mucho esta lectura y que es un libro que los panazis, o sea, los nazis del PAN, del yunque, lo detestan. Yo pienso que lo detestan porque no pueden argumentar nada en contra, ¿no? Pues sí. Está clarísimo, ¿quién puede decir? Leímos 4 páginas de la introducción solamente. Solo la introducción, 4 páginas. Busquen el libro y léanlo, ¿no? Bueno, nos vamos a despedir, vamos a dar nuestros Twitters. Bueno, el mío es ram, bueno, @ram_benlop, @ram_benlop. El de Luis es @cogaluis1, 1 con número, @cogaluis1 con número, y el mío Coga es con K. Coga con K, y el mío es el Twitter del programa, @1001luces, con letras sin espacios, @1001luces. Los esperamos la próxima semana. Ajá, en nuestro programa Análisis Semanal y este domingo en Lectura Semanal, como siempre, con el Nos doctor despedimos, Alfredo ajá, Jalife. con el doctor Alfredo, y nos despedimos con un poco de música de Alfredo, perdón, de Alfredo Jalife, De Jorge Saldaña. de Jorge Saldaña, su parodia de ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Nos estamos ahogando y estamos impotentes. No sabe que a la gente qué camino tomar. ¿Sabes una cosa? La vida está horrorosa, el agua está lodosa y ahora puedo perder